amigos de Geografía del Poder. Bienvenidos a esta octava entrega de nuestras conversaciones de geopolítica, relaciones internacionales y los contextos de poder mundial. Hoy aquí desde la ciudad de Chicago en la mañana, son las 8:40 am. Nevó, como ustedes pueden ver ahí, y sigue nevando en este momento, aunque realmente la temperatura no es tan desagradable. Estamos alrededor de los 0 grados centígrados, así que hace un poco de frío, pero no es algo insoportable. Ok, el tema de nuestro día de hoy vamos a discutir un poco sobre la entrevista que llevó a cabo Tucker Carlson, este importante comunicador, ex estrella de la cadena Fox, y que renunció a su puesto en Fox News para emprender un proyecto individual, y que, como ustedes saben, Tucker Carlson aquí en Estados Unidos es un personaje muy significativo, particularmente por el mensaje que plantea, digamos, desde una perspectiva un poco más conservadora, un poco más cercana a los sectores que podemos dividirlos en dos grupos. Por un lado están los sectores conservadores, y por el otro están algunos sectores que se identifican más con un proyecto, digamos, un poco más independiente, y quizás también un poco más revolucionario, que son, digamos, esta gente de Steve Bannon, que se autodefinen como nacional populistas. ¿Okay? En ese sentido, la entrevista de Tucker Carlson con Tom Hoffman, quien, digamos, se ha planteado como el zar anti-inmigración, ¿no? La entrevista dura 1 hora, la pueden encontrar fácilmente en YouTube, pero creo que lo importante con la entrevista de Tucker Carlson es identificar cuáles son, cómo están leyendo desde las autoridades norteamericanas el contexto de la relación con México. Porque particularmente desde Estados Unidos y en esta administración que está por llegar al poder, se hace un planteamiento, digámoslo, demasiado militarista, ¿no? Hay algún punto en la entrevista donde Tucker Carlson le dice a Tom Hoffman si el tema de la migración actual en Estados Unidos se debe, o si refleja, digámoslo, una intención por parte de ciertos grupos de poder de desplazar una gran cantidad de personas hacia Estados Unidos. Lo que resulta interesante en la respuesta de Hoffman es que él visualiza que el contexto migratorio actual en Estados Unidos, él lo define como por diseño, es decir, él identifica, o él cree, que la migración actual hacia Estados Unidos es resultado de una política deliberada por parte del Partido Demócrata. Si bien es cierto, la actual administración de Joe Biden estableció políticas como el parol humanitario, que permitieron desde el inicio de la administración el arribo de personas que pudieran, por ejemplo, establecer mecanismos de asilo en el país, lo cual es cierto, también considero que sería quizás un poco exagerado plantear que existe toda una orquestación global para el desplazamiento de personas hacia Estados Unidos. Otro elemento importante es que Tucker Carlson insiste mucho en el tema de que hay una invasión y que los flujos migratorios se pueden interpretar a la luz de un contexto de invasión militar, y culpan obviamente a los cárteles de la droga mexicanos. Entonces creo que hay que ir disectando varios de esos elementos. Por un lado, si bien los cárteles juegan un papel importante, y eso ya lo había publicado desde hace prácticamente 5 años Anabel Hernández en su libro El Traidor, que vale mucho la pena, independientemente de toda la polémica en la que se ha visto envuelta Anabel Hernández ya en los últimos 2 años sobre todo. Pero ese trabajo creo que es muy valioso, particularmente porque en el libro del Traidor plantea la organización territorial del cártel de Sinaloa, que hoy sabemos, y lo pueden constatar en las noticias, Sinaloa está envuelta en un contexto de violencia extrema,
precisamente porque se están dando los procesos de reacomodamiento político al interior y de mando del cártel. Entonces, en este sentido, creo que algo que es muy importante es que se identifiquen los cárteles como de esa problemática social que desempeñan un papel fundamental. Pero creo que algo lo que muy pocas veces se hace referencia, y cuando se hace referencia casi no se le escudriña de una forma, que es el tema de la financiación de los mismos cárteles. Yo suelo siempre decir que tanto los cárteles de la droga como los grupos terroristas tienen algo en común, y es que van a requerir o requieren de paraísos fiscales y requieren de mecanismos de lavado de dinero muy parecidos o muy semejantes para poder mantener operativas sus actividades. En ese sentido, creo que es muy importante no perder de vista que no se plantea de fondo, o por lo menos en la entrevista Tom Hoffman no lo menciona, el tema, por ejemplo, de inteligencia financiera para poder desarticular los mecanismos de lavado de dinero que utilizan los cárteles de la droga para poder realmente llevarse a cabo o consolidarse como empresas transnacionales, que es lo que finalmente han terminado siendo, empresas transnacionales del crimen global, ¿ok? Pero requieren obviamente de una lubricación financiera que les permita crecer de la manera que lo hacen. Entonces, el componente militar es muy claro en la estrategia, digámoslo, trumpista para el tema de luchar contra los cárteles de la droga, argumentando que no pueden ser contenidos por el gobierno mexicano debido a que se argumenta que el gobierno mexicano es demasiado ineficiente para poderlo hacer, lo cual no es del todo, podemos decirlo, tiene un elemento de verdad en ese sentido. Es decir, hay elementos de corrupción dentro del gobierno mexicano, eso es cierto, dentro de elementos de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, esos elementos son ciertos. Sin embargo, no se puede tampoco plantear que Estados Unidos, digámoslo así, estuviese completamente libre de culpa, considerando dos cosas importantes. El mercado de demanda está en Estados Unidos, y como ustedes lo saben, en todo contexto de oferta y demanda, cuando exista la demanda de un producto, particularmente si es ilegal, habrá un oferente para el mismo. Entonces, en el contexto de Estados Unidos, creo que un elemento faltante dentro de la estrategia de Tom Hoffman es, o dos elementos que yo consideraría claves. Uno, el tema de inteligencia financiera, cómo desarticular, particularmente, pongan mucha atención en esto, a las estructuras bancarias internacionales que permiten el lavado de dinero para los cárteles de la droga. Número uno. Número dos, ¿cuál es la estrategia interna? Porque si bien se hace mucha referencia a los cárteles están matando vidas estadounidenses con el tema del consumo, por ejemplo, de fentanilo, pero no se hace mucha referencia a cuál va a ser la estrategia de reconstrucción del tejido social al interior de Estados Unidos. Ese creo que sería otro factor muy importante que no está presente dentro de la estrategia que está planteando Tom Hoffman. Entonces creo que ahí sí habría que hacer una referencia un poco o mucho más activa para poder decir, bueno, si bien vamos a establecer un mecanismo de lucha externa, el otro elemento sería, bueno, cómo se va a combatir internamente el consumo. Evidentemente, como es un mercado que mueve una gran cantidad de millones de dólares por año, sin una estrategia financiera considero que va a ser muy difícil poder articular de una forma eficiente un proceso de reducción en el consumo de drogas. Entonces es un factor importante. Ahora, hacer un planteamiento de intervención suave, recordemos que ya en la revista Rolling Stone hace aproximadamente 3 semanas ya se ha publicado un artículo en el que se deja ver la estrategia trumpista para una intervención suave en Estados Unidos. No hay que perder de vista que también si llegasen a darse bajas estadounidenses en un eventual conflicto con los cárteles, porque además no olviden algo que es muy importante, en el marco de todo el envío de armamento a Ucrania, acabaron, pues nunca, es muy complicado de poderlo
saber con precisión, pero nos podemos remitir a las imágenes y videos que han circulado en redes sociales de armamento, por ejemplo, de sistemas de lanzamiento de cohetes Manpads, que son portables, que se supone solamente deberían de tener fuerzas armadas entrenadas de forma específica dentro del contexto del envío de armamento norteamericano a Ucrania, que han terminado en manos de los cárteles mexicanos. Entonces ahí también habría que preguntarse qué está pasando y qué tipo de mecanismos de regulación existen con relación al armamento que Estados Unidos está enviando al frente en Ucrania. Y ese es un factor que no está siendo, por lo menos hasta ahora, lo suficientemente analizado. Sí, es un elemento que hay que considerar en el corto plazo para tener en consideración qué es lo que puede suceder con ese armamento, dónde están esas armas, quiénes las están utilizando, y en los casos que se conocen que han terminado en manos de los cárteles, pues tendrá que haber un mecanismo de regulación sobre los mismos. Entonces, a modo de síntesis de lo que estamos comentando hasta ahora, dos elementos clave. Uno, la forma en la que Tucker Carlson llevó la entrevista desde una perspectiva militar, de intervención extranjera. Dos, el elemento que planteaba Tom Hoffman sobre cómo llevar a cabo los mecanismos de deportación. Incluso, y nada más para cerrar, dos datos les cito adicionales. Uno, también se está visualizando una lógica, digamos, de guerra contra el mal. Se hace mucha referencia a mecanismos de cultos, digamos, de tipo satánico, y Hoffman lo plantea como un elemento que hay que también destruir, lo cual evidentemente juega o se puede encuadrar dentro de un contexto un poco más amplio, particularmente orientado hacia una lógica de el bien contra el mal, ¿no? Una visión muy dicotómica que usualmente no suele ser una buena guía, el uso de toma de decisiones políticas cuando el fundamento está centrado sobre todo en un contexto más de tipo religioso. Y el otro factor final también tiene que ver mucho con que no se hace referencia, y esto creo que lo podemos plantear para un segundo video, no se hace mucho referencia a los orígenes de esa migración. Hoffman en algún punto de la entrevista cita que los migrantes que están llegando hacia Estados Unidos provienen de aproximadamente, la cita que él da, de 198 países, prácticamente de todo el mundo. Recuerden lo que habíamos planteado un poco sobre el mapa del Pentágono. Evidentemente todas aquellas regiones que han sido sujetas a procesos de sanciones económicas, guerras, procesos de conflictos internos, evidentemente que están generando procesos de desestabilización político-social. Desde esa perspectiva no debería de ser extraño pues que se presenten problemas con expulsión de personas que llegan a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida, aunque también habrá que después analizar si esas condiciones realmente todavía existen y son posibles, al menos al nivel ideológico que siempre mostró toda esta estructura social y socioeconómica estadounidense, ¿no? Bueno, eso sería para un segundo video. Entonces recuerden compartir, darle like si les gusta lo que estamos comentando, y nos vemos en un próximo video.